Buenas noches a todos. Mi nombre es Samir. Yo soy el gerente responsable por las operaciones de VerdeMed en Chile. Nosotros estamos acá esta noche con la doctora Ana Jauni, que nos va a hablar un poco, o sea, mucho del sistema endocannabinoide y cannabis medicinal. Antes de presentar a la doctora y pasar la palabra a ella, me gustaría contarles un poquito acerca de VerdeMed. VerdeMed es una empresa canadiense experta en productos medicinales y farmacéuticos a base de la cannabis. Las operaciones, el centro de desarrollo de productos y también su producción se encuentra en Canadá y Estados Unidos, pero su foco de venta es en toda América Latina, con operaciones hoy día, operación comercial en Brasil, Perú, Colombia, México, y desde hace 2 meses, desde diciembre, estamos en Chile. Yo creo que lo que nos hace distinto frente a los demás, frente a la competencia, es nuestro activo y constante apoyo a los médicos a través de contenido científico y soporte en las prescripciones, porque nosotros sabemos que el proceso de prescripción y también de entendimiento del sistema endocannabinoide y de prescripción de la cannabis medicinal muchas veces puede ser un poco complejo, y nosotros como VerdeMed tenemos la responsabilidad y también la actitud de apoyar los médicos en todas las etapas del proceso, los médicos y también los pacientes. Como parte de ese apoyo, tenemos muy activas nuestras redes sociales, más un canal de WhatsApp para intercambio de informaciones y de novedades y de asuntos que nosotros encontremos relevantes, siempre cuando se trate de la cannabis medicinales. Los links para nuestras redes sociales y también para este grupo de WhatsApp va a estar acá en este chat. Los invito a participar porque siempre hay muchos estudios, muchas separatas, muchas cosas muy buenas que están saliendo a todo momento. Y yo creo que es una instancia bastante buena para intercambiar, para intercambio de informaciones y para aprendizaje de todos. Y obvio, el otro ejemplo de cómo nosotros estamos para apoyar a todos en este proceso son webinars como ese que estamos haciendo hoy día, donde traemos la médica por la Universidad Federal de Pernambuco, doctora por la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, postdoctorado por la misma facultad, tiene el título de experta en psiquiatría, investigador en la área de trastorno compulsivo-compulsivo y su espectro, prescriptora de cannabis medicinal desde 2016 y parte de la Sociedad Brasileña de Estudios Endocannabinoides. Doctora Ana Jauni, sea muy bienvenida a nuestro webinar. Gracias, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de poder hablar un poco sobre la cannabis medicinal para ustedes. Es un tema muy fascinante que yo vengo estudiando desde 2015 y que cambió toda mi práctica médica. Es una revolución en la medicina y espero que a ustedes les guste y se interesen por la presentación y por el tema. Y después podemos seguir hablando en el canal de WhatsApp, que van a poder entrar al final de la presentación. Tenemos un QR code a donde pueden ingresar al grupo. Bueno, ahora déjame ver cómo pongo esto. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctora. Doctora, solo una parte. Si tienen dudas, pueden escribir en el chat o en la parte de preguntas y respuestas acá del Zoom mismo, y nosotros vamos coordinando con la doctora para que ella vaya contestando cada una de ellas. Bueno, mi nombre es Ana Jauni, yo soy psiquiatra y empecé a trabajar con la cannabis porque yo soy especializada en síndrome de Tourette y tenía muchos pacientes refractarios que no respondían a nada, y yo ya sabía por la literatura que había estudios con el THC, pero todavía no era liberado acá en Brasil. Entonces en 2015, cuando liberaron la importación de los productos, yo empecé a tener experiencia con la cannabis, y a medida que fui tratando los pacientes con Tourette, muchos autistas tienen Tourette,
fui dándome cuenta de que muchas otras cosas mejoraban. Entonces mejoraba la cognición, mejoraba la psicomotricidad. Entonces eso me hizo, me despertó mucho el interés y empecé a estudiar, y ahora me dedico a estudiar la cannabis medicinal y doy clases, doy cursos sobre el asunto. Estamos escribiendo un libro ahora, un tratado de cannabis medicinal que debe salir este primer semestre. Bueno, yo nací en Argentina, pero con 5 años me vine a Brasil, así que mi español no es perfecto. Puede ser que en algún momento me equivoque y hable un poco de portuñol. Si no entienden algo, por favor, pregúntenme. Entonces, la historia de la cannabis empieza en 1836 con William O'Shaughnessy, que era un médico irlandés que fue a India, y en India tuvo contacto con el Indian hemp, que es el cáñamo de India, que es una variedad de cannabis. Se encantó con esos resultados, se los llevó a Europa y a partir de ahí empezó a usarse todo en Europa, después en Estados Unidos. Entonces empezaron las investigaciones en 38-43. A partir de ahí toda la investigación fue desarrollándose. Isolaron el cannabinol, que es un cannabinoide. Después la estructura del cannabinol fue determinada y el cannabinol, después el delta 6-10 THC, que es un metabólito del delta 9 THC. Las primeras investigaciones farmacológicas empezaron a ser hechas en la década de 50. Y en la década de 60, Meshulam, que es un químico en Israel, empezó a dedicarse a la investigación de la cannabis, y él aisló el delta 9 THC, identificó que era el THC que daba los síntomas psicoactivos, y a partir de ahí se dio todo el desarrollo de lo que estamos viviendo ahora. Este es Meshulam, que trabaja en Israel. En 1988 descubrieron un receptor cannabinoide, porque cuando ellos vieron que el THC tenía efectos en nuestro cerebro, ellos pensaron, bueno, debe haber un receptor que se acopla al THC, y ahí descubrieron el receptor CB1. Primero lo llamaron apenas de receptor cannabinoide, pero después, cuando descubrieron un segundo, dieron el nombre de CB1 al primero, CB2 el segundo. En 92 identificaron la anandamida. La anandamida es un endocannabinoide, o sea, un cannabinoide que es producido en nuestro cerebro y que se acopla a los receptores cannabinoides. Y en 95 descubrieron el 2-AG, que es el 2-araquidonoilglicerol, que es el segundo endocannabinoide más importante. Y a partir de ahí se fue desarrollando toda la investigación. Descubrieron que la anandamida también actúa en receptores vaniloides que están relacionados al control del dolor e inflamación, por eso que la cannabis tiene un efecto en dolor muy importante. Y a partir de ahí fueron descubriendo las enzimas que crean a los endocannabinoides, que los degradan, y el mecanismo de acción de los endocannabinoides, y se llamó entonces eso todo de sistema endocannabinoide, que es lo que vamos a estudiar. Antes de eso es importante hablar de algunos términos. Entonces, cannabis sativa es el nombre científico de la planta. Marihuana, en Brasil maconha, es el nombre popular. Entonces lo correcto es llamar de cannabis sativa, que es el nombre científico. La cannabis sativa tiene una variedad que se llama sativa, entonces sería cannabis sativa sativa, y una variedad indica, cannabis sativa indica. O sea, cuando se habla en cannabis sativa, no necesariamente estamos hablando en especies con alto THC, porque la variedad indica originalmente tenía mucho CBD, que es el cannabidiol. Por convención se decidió llamar
de cáñamo o hemp en inglés a toda variedad que tenga máximo de 0.3% de THC. O sea, si tiene hasta 0.3% de THC, es cáñamo, y estos son los productos importados que tenemos, por ejemplo, los de la Verde Med, que se llaman Full Spectrum. Entonces, los Full Spectrum van a tener altos niveles de cannabidiol y 0.3% de THC, que es muy poco. O sea, uno no tiene los efectos colaterales del THC, pero puede beneficiarse de la terapéutica, de las propiedades terapéuticas del THC. Hay varias cepas o variedades de cannabis. Por ejemplo, skunk es un tipo que tiene mucho THC, y cuando descubrieron que el THC era responsable por la psicoactividad, las personas que usaban la cannabis de manera recreativa empezaron a seleccionar variedades con más THC y hacer miscigenaciones genéticas para tener especies con mucho THC, porque el objetivo de ellos es que tengan mucha psicoactividad. Por eso que actualmente la cannabis que se encuentra con los traficantes son variedades que tienen mucho THC y no tienen CBD. Entonces, esta es la planta. Acá tenemos a la izquierda la variedad indica, que tiene las hojas más largas y las anchas, ¿no? Más anchas, y la variedad sativa, que tiene las hojas delgadas. Esto porque originariamente eran de clima temperado, o sea, la indica de clima temperado tiene que tener mucha superficie para captar el sol y poder completar su ciclo reproductivo. Y la variedad sativa no, como es de clima tropical, no precisa tener una área de absorción de sol tan grande. Y estas son las flores, y de las flores es de donde se saca la mayor parte de los cannabinoides. Entonces, en la flor, cuando uno la aumenta, se encuentran estas bolitas que se llaman tricomas, y es adentro de los tricomas que se encuentran los cannabinoides. Entonces, en la microscopía electrónica se ve cómo es un tricoma. Acá las células que producen los cannabinoides, y ellos se quedan acá almacenados. Entonces, el uso del cáñamo, del hemp, es muy variado. Se puede usar para hacer tejidos, para hacer materiales de construcción biológicos, papel, comida, cosméticos. La semilla es muy rica en omega 3, omega 6, y el uso medicinal, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, la planta tiene las semillas, y las semillas tienen mucho omega 6 y omega 3, además de otras sustancias. No tiene nada de THC, tiene poquísimo CBD y se usa más para la nutrición. Los aceites de cáñamo, o sea, los que tienen hasta 0.3% de THC, van a tener principalmente CBD, el cannabidiol, y el beta-cariofileno, que es un terpeno que también tiene acción antiinflamatoria muy importante. Y los que son los extractos de la cannabis sativa con alto THC van a tener THC y más o menos CBD, de acuerdo con la variedad que se usa, y también tiene uso medicinal. Esto ya hablamos. Bueno, cuando surgieron estas plantas hace millones de años, eran muy distintas. La sativa tenía alto THC y la indica tenía alto CBD. Después de tanta mezcla genética,
no podemos decir más cuánto tiene de THC o CBD, entonces lo mejor es hablar en quimiotipo. Hay 5 quimiotipos. El tipo 1 que tiene alto THC, el tipo 2 que tiene CBD y THC en cantidades iguales, el tipo 3 que es alto CBD, que estos son los productos de que vamos a hablar, el tipo 4 que tiene mucho ácido cannabigerólico, que es otro cannabinoide, y el tipo 5 que no tiene cannabinoides y que puede ser usado como grupo placebo en los estudios de investigación clínica. Los Estados Unidos patentearon los cannabinoides como antioxidantes y también como neuroprotectores. Entonces existen varios tipos de cannabinoides, los cannabinoides endógenos o endocannabinoides, que son los que nosotros producimos, principalmente son la anandamida y 2-AG, pero hay muchos más. Los cannabinoides sintéticos, que son producidos en laboratorio. En Estados Unidos se encuentra el dronabinol, nombre comercial Marinol, y el nabilone, nombre comercial Cesamet. No lo tenemos acá en Brasil, no sé si lo tienen ahí en Chile, que son THC sintéticos. Y los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que derivan de la planta cannabis. Hay productos que tienen solamente el cannabidiol aislado. Entonces, por ejemplo, el Epidiolex es el CBD aislado que hay en Estados Unidos. La Verdemed tiene productos que son con CBD aislado. Sativex en Europa, Mevatil en Brasil, es un spray que tiene THC y CBD, todos naturales, ¿no? Todos son fitocannabinoides y que son usados principalmente para esclerosis múltipla. Y la Verdemed tiene uno que se llama Sativil, que es parecido con este. Pero existen muchos cannabinoides. Entonces la planta de cannabis tiene más de 500 sustancias y más de 130 cannabinoides diferentes que están siendo investigados. Los principales y más estudiados son el THC y el CBD, pero cada vez más aprendemos más sobre otros cannabinoides y ya empiezan a aparecer productos en el mercado que tienen, por ejemplo, mucho CBD y mucho cannabigerol. Y me imagino que esto se va a desarrollar más en el futuro. Entonces, acá están varios cannabinoides. Esto ya dijimos. Entonces, los receptores cannabinoides son básicamente CB1 y CB2. El CB1 se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, pero también se encuentra en la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo. El CB2 se encuentra principalmente en el sistema inmunológico, o sea, en las células inmunológicas, pero también se encuentran en algunas neuronas como la microglia y células tronco del sistema nervioso, pero esto en la forma inactiva. Más adelante vamos a explicar esto con más detalle. Entonces, los CB1 y CB2 se encuentran en la membrana de la neurona, son acopladas a las proteínas G. Los ligantes son la anandamida y el 2-AG, que se ligan al CB1 y el CB2. A ver, para que voy a sacar el perro de acá. ¡Hey! Entonces hay muchos estudios que muestran que el sistema endocannabinoide y por consecuencia los fitocannabinoides que usamos para modular el sistema endocannabinoide tienen efectos de protección del sistema neurológico por varios mecanismos.
Entonces, por ejemplo, produce hipotermia mediada por el receptor beta-1, tiene efectos antioxidantes, modula la excitabilidad del glutamato. A ver, parece que hay una pregunta acá. Reduce la excitación glutamatérgica, entonces esto es muy importante para la epilepsia o las encefalitis. Y tiene una respuesta también, una modulación de las respuestas inmunológicas mediando sustancias proinflamatorias. Además de eso, el CB2 está en la microglia, en los astrócitos, de una manera que es inactiva. Entonces, en el cerebro normal, el CB2 no funciona tanto. Cuando hay una lesión del sistema neurológico, el CB2 se activa, los CB2 de la microglia se activan y ahí el cannabidiol puede ejercer su efecto de antiinflamatorio y de neuromodulación. Los endocannabinoides no son considerados neurotransmisores como la serotonina, dopamina, etc. ¿Por qué? Porque para que una sustancia sea considerada un neurotransmisor, él tiene que ser sintetizado en el terminal presináptico de la neurona, al ser almacenado en vesículas, él se queda ahí listo para ser usado y cuando viene el impulso nervioso se libera ese neurotransmisor en la fenda sináptica, no sé si en español se dice fenda también, pero en el espacio ahí sináptico, y después vienen las formas de recaptura de esos neurotransmisores. En el caso de los endocannabinoides, ellos no son considerados neurotransmisores, a pesar de que varios artículos van a llamar de neurotransmisor, pero está mal, no es neurotransmisor, es un mensajero atípico, porque él es sintetizado en el terminal postsináptico, él no es almacenado en vesículas, él es sintetizado on demand, o sea, cuando él es necesario, es sintetizado y enseguida se va a la fenda sináptica. En la fenda sináptica va a ser degradado por las enzimas específicas. Entonces, como el endocannabinoide sale de la neurona postsináptica en dirección a la presináptica, se dice que actúa por un mecanismo retrógrado. La síntesis de los endocannabinoides se da a partir de los fosfolipidios de la membrana cuando son requisitados y existen las enzimas que los producen. Entonces la fosfolipase D sintetiza la anandamida y la diacilglicerol lipase sintetiza el 2-AG. Después ellos se van a la fenda sináptica y ahí van a van a ejercer sus efectos en los receptores CB1 presinápticos y después van a ser degradados por las enzimas. Entonces el sistema endocannabinoide es un sistema de neuromodulación. Él modula todas las neurotransmisiones de todas las otras vías. Entonces regula todos los otros sistemas, dopaminérgico, serotonérgico, GABAérgico, glutamatérgico, etc. Y se considera también que es un sistema de regulación homeostática de todo el organismo, porque se encuentran CB1 en todos los órganos y también y CB2 principalmente en el sistema inmunológico. Entonces, la anandamida es agonista CB1 y agonista parcial CB2, y el 2-AG es agonista tanto CB1 como CB2.
Cuando nosotros usamos los fitocannabinoides que vienen de los extractos de la planta, estos fitocannabinoides van a actuar en estos receptores CB1 y CB2 y en muchos otros que vamos a ver más adelante. Entonces lo que hacemos con los fitocannabinoides es mimetizar la acción de los endocannabinoides en nuestro cuerpo. Este gráfico muestra acá la formación de la anandamida con la enzima fosfolipase y después la degradación de la anandamida por la FA, que es la fatty acid amida hidroxilasa. Y lo mismo con el 2-AG, formada por la diacilglicerol lipase y después degradada por la MAGL, que es la monoacilglicerol lipase. Y este gráfico es para mostrar la acción de los neurotransmisores. Entonces tenemos el transmisor, el neuronio postsináptico, que libera la anandamida va a actuar en CB1 y CB2 y después es degradada. Y lo mismo pasa con el THC. El THC se liga al CB1. Entonces, cuando la anandamida se conecta al CB1 de la neurona presináptica, inhibe, es una acción inhibitoria. Entonces, él inhibe la liberación del neurotransmisor que es producido por esta neurona. Acá también es lo mismo, para mostrar la degradación y las enzimas correspondientes. Los fitocannabinoides derivan todos del ácido olivetólico. El ácido olivetólico se va a transformar en el ácido cannabigerólico y a partir de acá, dependiendo de la genética de la planta, o sea, si la planta tiene mucho THCA sintase, va a hacer mucho THC. Si la planta tiene mucho CBDA sintase, va a hacer mucho CBD. Entonces, dependiendo de la genética, es que vamos a tener las variedades y la cantidad de THC y CBD de las diversas variedades. Entonces, el CBD, que es el cannabidiol, es un antagonista del receptor CB1, es un agonista inverso del CB2, de acuerdo con un estudio. Hay otros estudios que dicen que él no actúa en CB2. Inhibe la recaptura de la anandamida por inhibición de la enzima FA, o sea, él aumenta en la fenda sináptica la cantidad de anandamida. Anandamida es un nombre que viene del sánscrito ananda, que significa bienestar, placer. Entonces la anandamida es una molécula que da placer. Existen casos de personas que no tienen la FA por un defecto genético, tienen mucha anandamida y son personas que no se deprimen, no sienten dolor, están siempre contentos, que también es un peligro porque si no sienten dolor se pueden herir y no darse cuenta. Es antagonista del GPR55, que es un tercer receptor cannabinoide, inhibiendo los osteoclastos. Entonces esto es importante en casos de metástasis óseas, por ejemplo. Cuando uno tiene cáncer y tiene las metástasis, la inhibición de los osteoclastos hace que las metástasis no avancen. Y ya existen estudios que muestran que cuando uno hace la asociación de la quimioterapia para el cáncer con el cannabidiol, tiene mejores efectos cuando comparado con la quimioterapia sola. Es agonista del 5-HT1A, llevando un efecto ansiolítico, o sea, de la misma manera que funcionan los antidepresivos. Activa receptores vaniloides,
con un efecto analgésico semejante a la capsaicina de la pimienta. Inhibe la óxido nítrico sintetase, entonces lleva una vasodilatación, inhibe la interleucina 1B, disminuyendo también la inflamación, tiene propiedades antiproliferativas, o sea, anticáncer, y inhibe la excitotoxicidad del glutamato. El THC es agonista parcial CB1, agonista parcial CB2, antagonista 5-HT3, por eso tiene un efecto antináusea en pacientes que hacen quimioterapia, por ejemplo, se usa para controlar la náusea. Agonista de receptores de glicina, agonista PPAR-gamma, todo eso llevando a efectos antiinflamatorios y antiálgicos. Entonces, por ejemplo, en relación, para dar un ejemplo de cómo funciona en el cerebro la transmisión dopaminérgica. La activación de los receptores CB1, como el sistema endocannabinoide es inhibitorio, va a inhibir la liberación de los neurotransmisores, por ejemplo, dopamina. Pero si, por ejemplo, esa neurona que tuvo la liberación de dopamina inhibida, es una neurona que controla otra neurona GABAérgica, esa liberación GABAérgica va a aumentar. O sea, como está inhibida el control del GABA, va a liberar más GABA. Entonces, eso aumenta la actividad en los neurones de dopamina mesencefálicos en la área tegmentar ventral. O sea, aumenta la dopamina en algunos lugares, como estriado, que es importante, y córtex prefrontal. Entonces, por eso que el cannabidiol indirectamente lleva a un aumento de liberación de dopamina en algunos lugares, y esto es importante para las enfermedades en que se necesita más dopamina, por ejemplo, Parkinson y muchas enfermedades neurodegenerativas. En otros lugares, por ejemplo, como los receptores CB2 están en los terminales postsinápticos y su activación reduce el disparo y la excitabilidad de los neurones dopaminérgicos, en otros lugares vas a tener menos dopamina. Entonces, de una forma más o menos parecida como ocurre con la quetiapina, que es un agonista dopaminérgico parcial, en algunos lugares uno va a tener más dopamina y en otros lugares va a tener menos dopamina. Entonces, es un sistema bastante complejo. Es tan complejo que, por ejemplo, esta figura muestra la relación del sistema endocannabinoide con los receptores CB1, CB2, GPR55, los receptores vaniloides y todo el sistema de inflamación. Entonces, relación con la formación de prostamida, prostaglandinas, etc. Entonces, la relación del sistema endocannabinoide con todos los otros sistemas de nuestro cuerpo es tan grande que ahora se habla en endocannabinoidoma. Se descubrió, por ejemplo, que algunas drogas que conocemos hace mucho tiempo, por ejemplo, el acetaminofeno, que es el Tylenol, la dipirona, que es la novalgina, actúan en parte por acción en el sistema endocannabinoide. Entonces, el Tylenol, por ejemplo, inhibe la FA, que aumenta la cantidad de anandamida. La dipirona estimula CB1 y CB2, además de actuar en otros receptores vaniloides, la COX, etc. Entonces se está descubriendo que muchas de las medicaciones que usamos actúan también en el sistema endocannabinoide. Entonces, para dar un ejemplo de la acción del sistema endocannabinoide en el cerebro, la acción en hipotálamo, por ejemplo,
explica por qué el THC aumenta el apetito, el CBD en general disminuye el apetito. En los ganglios de la base, que hay mucho CB1, el THC es importante para las enfermedades que son disturbios de movimientos, las coreas, Parkinson, Tourette, etc. En el córtex, en relación a la cognición, el THC da una reducción de memoria de corto plazo, en cambio que el CBD mejora. Entonces, el CBD y el THC tienen en muchos casos una actividad antagónica, en otros casos ellos se suman, tienen efectos semejantes y que se suman. Acá hay un video que está en portugués, pero me parece que vale la pena verlo, porque va a explicar cómo funciona el sistema endocannabinoide y cómo va cambiando durante el desarrollo la cantidad de CB1 en el sistema neurológico. Com o uso generalizado de cannabis, tanto como droga ilícita quanto seu potencial de uso terapêutico, uma grande preocupação para a comunidade médica é o que a cannabis faz ao cérebro e ao corpo. Para começarmos a responder a essa pergunta, devemos primeiro entender o papel do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide compreende canabinoides endógenos, receptores canabinoides que estão presentes em todo o sistema nervoso central e periférico, e as enzimas envolvidas na síntese e degradação de canabinoides. O modulador que está envolvido no neurodesenvolvimento, plasticidade sináptica e nos processos homeostáticos em todo o sistema nervoso. Assim, o seu papel regulador estende-se a uma ampla gama de processos fisiológicos, incluindo função imunológica, pressão intraocular, o apetite, a coordenação, o funcionamento cognitivo, a percepção da dor, o reflexo emético, a frequência cardíaca, a motilidade gastrointestinal e até a função reprodutiva feminina. Existem dois tipos principais de receptores canabinoide. Os receptores CB1 são os mais abundantes e estão presentes nos terminais dos neurônios em todo o sistema nervoso central e periférico. No cérebro, os receptores CB1 são encontrados no córtex, no núcleo accumbens, nos núcleos da base, no hipotálamo, no hipocampo, na amígdala, no cerebelo e no tronco cerebral. Os receptores CB2 não são expressos tão amplamente no cérebro. Embora estejam presentes nas células gliais e no tronco cerebral, ao invés disso, os receptores CB2 são encontrados principalmente nas células imunológicas, onde modulam a migração celular e a liberação de citocinas. Dos canabinoides endógenos, os mais bem estudados são a anandamida e 2-araquidonoilglicerol, ou 2-AG. A anandamida é um agonista parcial dos receptores CB1 e CB2. Já o 2-AG é um agonista total dos receptores CB1 e CB2. Os endocannabinoides agem como mensageiros cerebrais retrógrados. Diferentemente da sequência usual, os endocannabinoides são liberados no neurônio pós-sináptico e se ligam aos receptores no neurônio pré-sináptico para regular a liberação do neurotransmissor. Ainda, diferentemente dos neurotransmissores clássicos que são sintetizados e armazenados nas vesículas sinápticas, os endocannabinoides são sintetizados sob demanda em resposta à ativação dos neurônios pós-sinápticos, que são precursores dos endocannabinoides e são armazenados na membrana lipídica do neurônio pós-sináptico. Quando esse neurônio é ativado por despolarização ou pela presença de neurotransmissor ligado a um receptor acoplado à proteína G, isso desencadeia uma reação enzimática para formar e liberar endocannabinoide, que então se liga a um receptor canabinoide pré-sináptico, causando a inibição da liberação de neurotransmissores. Tendo em vista a ampla gama de papéis do sistema endocannabinoide, parece razoável que a cannabis que interage com o sistema possa igualmente ter amplo potencial terapêutico. De fato, a cannabis é aprovada nos Estados Unidos para o tratamento da síndrome consumptiva e das náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. Em outros países, é aprovado para o tratamento da espasticidade e dor causada pela esclerose múltipla,
Existem estudos onde a cannabis também tem sido utilizada como tratamento para uma ampla gama de outras condições, incluindo transtornos convulsivos, glaucoma, dor crônica, síndrome do intestino irritável, câncer e doenças autoimunes. No entanto, a cannabis também pode ter um efeito negativo generalizado, incluindo perda da memória de curta duração, concentração, estado de atenção ativa e tempo de reação, a anedonia, alterações de coordenação, taquicardia e risco para doenças cardiovasculares, possível prejuízo na fertilidade e aumento do risco para transtornos do neurodesenvolvimento. Um dos aspectos mais importantes do sistema endocannabinoide é o papel que desempenha o neurodesenvolvimento. No período pré-natal, os receptores CB1 estão presentes em alta densidade na substância branca. Durante a infância, eles aumentam significativamente no córtex frontal, no estriado e no hipocampo e atingem sua densidade máxima na adolescência, seguido de uma redução na idade adulta. A anandamida também aumenta gradualmente ao longo da infância, atingindo seu nível máximo até o final da adolescência e reduzindo durante a idade adulta. No período pré-natal, o sistema endocannabinoide está envolvido na sobrevivência, proliferação e migração de células tronco-neurais de neurônios imaturos. A sinalização endocannabinoide também ativa cascatas que promovem a formação de sinapses, incluindo o crescimento de neuritos, direção do crescimento axonal e posicionamento de interneurônios corticais GABAérgicos. A formação de sinapses ocorre em ritmo acelerado, até 6 anos de idade. Depois, durante a puberdade e adolescência, ocorre um período de eliminação sináptica competitiva, com extensa poda e reestruturação sináptica. Em particular, a adolescência é um período crítico para a poda de sinapses glutamatérgicas e para a proliferação de circuitos inibitórios. Um equilíbrio de sinapses excitatórias e inibitórias é essencial para a adequada maturação cerebral, e o sistema endocannabinoide pode estar envolvido nesse processo. Especificamente, o sistema endocannabinoide regula a inibição da neurotransmissão do glutamato, que é importante para a poda sináptica, influenciando o posicionamento dos interneurônios GABAérgicos, além de estar envolvido no desenvolvimento da substância branca. Existem evidências de correlação entre a densidade de receptores CB1 e uma determinada região do cérebro durante esse período crítico do desenvolvimento. Entonces, no sé si consiguieron entender, pero lo más importante es que en la infancia y en la adolescencia el CB1 empieza a aumentar mucho y por eso los adolescentes son más sensibles al THC. Entonces, no se recomienda que adolescentes fumen marihuana porque como son muy sensibles al THC, van a tener los efectos de prejuicio, de memoria, concentración, y en personas susceptibles pueden desencadenar surtos psicóticos. En cambio, en el adulto, cuando el CB1 empieza a bajar, el THC puede ser usado con mucho menos problemas. Y los niños chiquititos también, por ejemplo, 5 años de edad que tienen poco CB1, se puede usar también THC en dosis bastante altas, como se usa, por ejemplo, en niños que tienen leucemia y cánceres linfáticos, y ellos usan THC prácticamente sin tener muchos efectos colaterales. Entonces, el sistema endocannabinoide participa de la conducción neuronal, de la neurogénesis, del control del metabolismo de insulina, regula el sistema inmunológico, la psicomotricidad, apetite, dolor, memoria y humor y varias otras cosas. Entonces, el sistema endocannabinoide controla todas las vías de glutamato, GABA, glicina, noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina, y por eso tienen un papel en la mayor parte de las enfermedades que que se relacionan también con estos neurotransmisores. Entonces, esto es una cosa muy importante. El THC
es agonista parcial de CB1 y CB2, y el CBD es antagonista de CB1. Entonces, si ustedes se acuerdan, el THC se liga a CB1 y va a dar los efectos psicoactivos. Como el CBD antagoniza el CB1, él disminuye la acción del THC en el CB1 y por eso minimiza los efectos colaterales del THC. Entonces, cuando tenemos que usar THC en un niño o un adolescente, de preferencia hay que dar con alto CBD para que el CBD consiga proteger contra los efectos que no son deseables del THC y se va a poder tener efectos benéficos del THC con mucho más seguridad. Tanto el THC como el CBD son antiinflamatorios y analgésicos y los dos también son anticonvulsivos. O sea, para tratar la epilepsia refractaria se puede usar un producto con CBD aislado o de preferencia un producto con CBD y 0.3% de THC porque se van a sumar los efectos de los dos y es mucho más eficaz. Entonces, en la práctica clínica, la lógica de usar los fitocannabinoides tiene a ver con la modulación del sistema endocannabinoide. Entonces, uno tiene que ver cómo está el sistema endocannabinoide, o sea, en teoría, el sistema endocannabinoide puede estar o hipomodulado o hipermodulado. Y uno con los fitocannabinoides va a restablecer ese equilibrio. En la práctica clínica hay muchos documentos históricos que muestran que la cannabis ya era usada. Entonces, por ejemplo, este papiro de 1500 años antes de Cristo muestra una prescripción de cannabis para un caso de inflamación. Para la práctica clínica es importante el concepto de efecto entourage o efecto comitiva, que es la suma de los efectos de los varios cannabinoides. O sea, ¿qué se considera? Se considera que cuando usamos un extracto que es completo, un full spectrum, que tiene todos los cannabinoides de la planta, más los terpenos, más los flavonoides, y cada uno va a tener una actividad terapéutica, entonces la suma de todas esas actividades va a ser mucho mayor que cuando se usa, por ejemplo, solamente el CBD o solamente el THC. Eso se comprueba en la práctica clínica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, si uno trata a una persona con un CBD aislado, la dosis puede llegar a 30 miligramos de CBD por kilo de peso. En cambio, que si uno usa un producto full spectrum con 0.3 de THC, va a usar una dosis la mitad, 15 miligramos por kilo de peso, porque los otros componentes también tienen su acción terapéutica. Entonces, este gráfico muestra acciones terapéuticas de varios cannabinoides, además del CBD. Entonces, el CBD es mucho más estudiado, tiene todos estos efectos, pero también está el THCV, que es el tetrahidrocannabidivarin, CBG, que es cannabigerol, CBC, cannabicromeno, THCA, que es el precursor del THC, y así por delante. Cuando uno saca el extracto de la planta, en fin, cuando los cannabinoides son formados en la forma ácida. Entonces, primero aparece el THCA, que es el ácido tetrahidrocannabinólico, o el ácido cannabidiólico, CBDA. Cuando por acción del tiempo, simplemente, o por acción del calor, la forma ácida se descarboxila
y se transforma en la forma activa. Entonces el THC, el THCA se transforma en THC, el CBDA se transforma en CBD. Y las propiedades terapéuticas son diferentes. Entonces el THCA no es psicoactivo, por ejemplo, pero es altamente antiinflamatorio. Entonces se está estudiando, por ejemplo, los extractos recién hechos de la planta o hasta el consumo de la planta sin ningún tipo de procesamiento, o sea, comer las hojas que tienen mucho THCA, es bueno como antiinflamatorio y para enfermedades autoinmunes. Entonces yo no voy a entrar en detalles, pero los efectos son diferentes. Después ustedes pueden consultar el material. Entonces acá está el CBD, CBDA, THC, THCA, cannabigerol, cannabinol. Cannabinol es viene de la degradación del THC. Cannabicromeno, tetrahidrocannabidivarin, también es anticonvulsivante. Entonces, es interesante. Hay muchos estudios hablando de las propiedades terapéuticas de cada cannabinoide. Entonces, acá él dice cuál es el cannabinoide, cuál es la actuación en CB1 y CB2, cuáles son los otros receptores a donde funcionan y las referencias bibliográficas. Entonces yo voy a mostrar un poco de los estudios clínicos. No voy a entrar en muchos detalles porque tenemos poco tiempo y yo me puse más videos de pacientes para mostrar cómo son interesantes los efectos. En relación a la cannabis medicinal es otro paradigma, porque en la medicina estamos acostumbrados a hablar en medicina basada en evidencias, en que las metaanálisis son consideradas la evidencia más fuerte. Para la cannabis no existen muchas metaanálisis y las que existen muchas veces llegan a la conclusión de que no hay evidencias de eficacia, porque las metaanálisis son una compilación de varios tipos de estudios y los estudios son muy variables. Y como es una planta, un fitoterápico, es muy difícil comparar una planta con otra, porque cada planta tiene sus características. Además, los estudios mezclan varios tipos de uso. Entonces, mezcla uso fumado con vaporizado, con aceite, con sintético, y no hay ningún sentido en comparar un estudio con THC sintético con un extracto de planta. Son sustancias completamente diferentes. Entonces, lo que tenemos para la cannabis medicinal es mucha opinión de especialistas, relatos de casos, estudios de series de casos. Existen algunos estudios ya grandes, pero necesitamos que eso se amplíe mucho más. Acá están, por ejemplo, los estudios que ya, de acuerdo con la medicina basada en evidencias, que tienen, por ejemplo, evidencia conclusiva para esclerosis múltiple y para epilepsia refractaria. Para dolor crónico y esquizofrenia dice que tiene evidencia sustancial. Para insomnia, glaucoma, Tourette tiene evidencia moderada. Pero yo que soy, trabajo con Tourette, yo puedo decir que las evidencias son grandes. En la práctica clínica es impresionante cómo ayuda casos que nada ayudaba. Para Parkinson también voy a mostrar un caso de Parkinson. O sea, necesitamos que se hagan más estudios. Para que se hagan más estudios necesitamos que los médicos acepten estudiar, vean que la cannabis tiene un potencial terapéutico y que se pueda llevar esto a las universidades para que las universidades hagan los estudios. Entonces, las indicaciones clínicas en psiquiatría
usamos para autismo, Tourette, para ansiedad, para trastorno de estrés postraumático, insomnia, depresiones refractarias, TOC refractario, esquizofrenia, y neurología, epilepsia, espasticidad de la esclerosis múltiple, Parkinson, demencias, Huntington, jaquecas, dolores crónicos. Existen estudios hechos en niños y adolescentes, entonces hay bastantes estudios hechos en esta población. La mayoría de los estudios son cánceres infantiles y epilepsia refractaria, pero también hay estudios con síndrome de Tourette, por ejemplo, y la mayor parte de los estudios encuentra un efecto mejor que comparado al placebo o con la terapéutica tradicional. Entonces, me gusta mostrar esto porque las personas tienen mucho miedo de dar cannabis al niño o al adolescente, pero es posible siempre que se tengan los cuidados que tenemos que tener. Entonces, estos son los remedios que existían hasta 1937 en Estados Unidos. Entonces, la Lilly, que hace el Prozac, por ejemplo, tenía su remedio de cannabis, y es lo mismo con varias otras industrias. En la ansiedad hay registros históricos de que se usaba en India. En India hay una bebida que se llama Bang, que era hecha con cannabis y se usaba para tratar ansiedad. Y la cannabis aparece también en el Atharva Veda, que es un guía de medicina ayurvédico, también para tratamiento de ansiedad ya desde 2000 años antes de Cristo. El THC tiene una acción ansiolítica entre 1 y 3 miligramos en dosis bajas. En dosis más altas puede empeorar la ansiedad, principalmente si la persona no conoce los efectos y se asusta, y en personas predispuestas puede dar paranoia. El THC tiene efectos cognitivos de reducir la memoria de corto plazo, tiene efectos afectivos, da bienestar, mejora el humor, efectos somáticos y sensoriales. El CBD también actúa en ansiedad y con la ventaja de reducir la ansiedad causada por el THC, entonces lo ideal es que se use combinado. Las dosis ansiolíticas van a variar de 1 a 10 miligramos, pero se puede llegar en la verdad a mucho más. Hay estudios que usaron CBD aislado, llegan hasta 600 miligramos, pero ahí ya vienen muchos efectos colaterales. El mecanismo de acción, probablemente GABAérgico, la amígdala y hipocampo y cingulado anterior tienen mucho CB1, es agonista 5-HT1A, promueve la neurogénesis, entonces ayuda a reducir la pérdida neuronal que pasa en el estrés crónico, y activa receptores de adenosina, también atenuando la respuesta cardiovascular. Entonces, todas estas acciones pueden ayudar en los trastornos de ansiedad. El sistema endocannabinoide también modula la respuesta al estrés. Entonces, cuando una persona tiene un estrés agudo, la anandamida cae, aumenta la ansiedad, hay un estímulo del eje hipotálamo-hipófisis con reducción de neurogénesis, y en respuesta hay una liberación aumentada de 2-AG para conseguir contrabalancear ese efecto, para terminar la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis y restablecer el equilibrio. Hay pocos estudios en trastornos de ansiedad, entonces vemos mucho en la práctica clínica que el CBD mejora la ansiedad como síntoma, pero las enfermedades de ansiedades todavía no son muy estudiadas. Entonces hay 3 estudios controlados con placebo, con CBD
en ansiedad social, o sea, fobia social. Hay una serie de casos en pacientes con ansiedad o con insomnia. Hay una serie de casos de uso de THC en pacientes con estrés postraumático crónico. Y hay una serie de casos de CBD en pacientes con trastorno de estrés postraumático. Hay un relato de caso que es interesante, que es de una nena de 10 años que era abusada sexualmente y tenía un estrés postraumático y no mejoraba con ninguno de los tratamientos convencionales y mejoró con 25 miligramos de CBD a la noche, y de día tenía un spray oral que se llama Bedrocan, que hay en Holanda, que podía usar durante el día si necesario. En un caso refractario que mejoró. Una cosa interesante del cannabidiol es que tiene una curva que se llama de U invertida o en palangana, no sé cómo se llama. O sea, hay una faja terapéutica abajo de la cual y arriba de la cual el CBD va a perder su acción terapéutica. Esto vale para el CBD aislado. Los productos full spectrum no, tienen una relación lineal de aumento de respuesta con aumento de dosis. En la depresión, Mojo de Tours ya decía que el hashish llevaba un estado de excitación maníaca que era interesante y que él le pareció que podía ser bueno para combatir las ideas fixas de los depresivos. En la depresión hay estudios que muestran que hay una reducción de función del receptor CB2 en pacientes con depresión. Hay una subregulación de CB2 en ratones sometidos a estrés crónico, y agonistas de CB2 como los fitocannabinoides aumentan la proliferación neuronal en el hipocampo. Y está la acción de los cannabinoides en la neurogénesis, que sabemos que en depresión hay una reducción de la neurogénesis, el hipocampo se atrofia y cuando se trata con antidepresivos el hipocampo vuelve a su tamaño. Entonces la cannabis también ayudaría en este efecto de neurogénesis como los antidepresivos. No hay estudios clínicos en depresión. En la práctica clínica yo tengo usado en casos de depresión refractaria y algunos tienen una buena respuesta. El mecanismo por qué funcionaría. El THC es agonista parcial de CB1, o sea, mimetiza la anandamida, que es la molécula que da el bienestar, y es antagonista 5-HT3, de la misma manera que algunos antidepresivos como mirtazapina y vortioxetina. Y el CBD inhibe la FA, aumentando la anandamida, y es agonista 5-HT1A, como algunos antidepresivos, además de tener efecto en la neurogénesis. Entonces, esto es del punto de vista hipotético, ¿por qué serviría en las depresiones refractarias? Acá hay un paciente que tenía depresión y Parkinson, y acá estaba deprimido antes de empezar el extracto de CBD y después sonriente después que empezó el tratamiento con el CBD. Tiene un cambio de postura inclusive, y más adelante voy a mostrar también cómo mejoró lo de los temblores. En autismo también es muy interesante. Hay estudios que muestran que la anandamida está en cantidad menor en los pacientes con autismo que los controles, y también hay datos que sugieren que el receptor CB2 es muy expreso en las células mononucleares de autistas cuando comparados con controles normales. Este estudio es muy interesante porque esta curva muestra que los niveles de anandamida
en azul están los pacientes con autismo y en mostaza están los pacientes normales. Entonces, los pacientes con autismo tienen niveles mucho menores de anandamida y los pacientes normales tienen niveles mucho mayores de anandamida. Entonces hay una diferencia muy grande entre los niveles de anandamida entre autistas y controles. En autismo el CBD sería interesante porque además de actuar en CB1 y CB2 que ya dijimos, también inhibe la FA, tiene el efecto ansiolítico, inhibe la excitotoxicidad del glutamato y sabemos que el glutamato es un problema en los autistas porque tienen un problema de la migración neuronal. Tiene efecto ansiolítico, anticonvulsivo, antiinflamatorio, o sea, combate la inflamación neuronal, que sabemos que los autistas tienen mucha neuroinflamación, antioxidante, neuroprotector y promueve la neurogénesis. Estos son estudios que muestran que hay neuroinflamación en los pacientes con autismo. Y estudios clínicos en autismo existen 4. Hay un quinto estudio que es patrocinado por la industria, no lo puse, pero estos son los principales artículos, la mayoría hecho en Israel, 3 son de Israel, 1 es de Brasil, y todos encuentran mejora en varios parámetros, inclusive en el lenguaje. Entonces voy a mostrar unos videos, acá voy a empezar a acelerar porque si no se va a hacer muy tarde. Este es un paciente mío que no tenía, no hablaba, entonces antes de empezar el tratamiento con el CBD y después del tratamiento con CBD. Cat. Gato. Pra você, viu? Yes, cat. Gato. Gato. Começa isso, mas em português? Cat, very good. Cat. Muito bem. E agora, em português? Gato. 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 Em português. Pega a letra, ó, o desenho. Português é, ó, português é gato. Acá es la fonoaudióloga haciendo un trabajo tanto en portugués como en inglés, porque ellos son hijos de una argentina con un americano y viven en Brasil. Y acá se ve que está desconcentrado, no se interesa mucho por la tarea. Ya, esto es después de un mes de empezar el tratamiento. Tá bom, Bê. 18. Quanto você colocou? 18. 18, muito bem! Parabéns! Tira lá mais um. Aí. Que número é esse? 80. 80? 10, 20, 30, 40. 60. 70. 80. 80! 80! Y ahí se ve que está más concentrado y habla los números y tuvo una mejora
importante. Además, él no dormía, que fue la primera indicación del cannabidiol, porque tenía una insomnia que no dormía nada. Este también es otro chico con autismo que tiene también apraxia del lenguaje. Faz para mim esse. Dormir. Dormir. Bem. Dormir. Comer. Bem. Comer. Não. Não. Muito bem. Sim. Sim. Isso. Não. Muito bem. Beber. 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 Água. Beber. Suco. Beber suco. Escovar os dentes. Escovar os dentes. Como faz? Isso. O sea, él entiende todo perfectamente, pero no habla. Y acá después de un mes también de tratamiento... Momento verde? Cadê o verde? Cadê o verde? Fala verde. Peguei. Que cor que é essa aqui? Pegou. E essa aqui? E essa? Pegou. E essa? E essa? Apagou. E essa? Gaga. E essa? Apagou. Que cor que é essa? O sea, empieza a conseguir a hablar un poco mejor. La síndrome de Tourette también, esta es la alemana que estudia el THC allá en Alemania. Entonces, los trabajos, tiene varios trabajos mostrando efecto en caso refractario, mostrando... hay otro estudio acá con el Sativex, que es el spray oral con THC y CBD, también en casos refractarios. Estudios de personas que usaban la marihuana fumada y que decían que mejoraban de los tics, pero acá no era medicinal, fue un estudio, un levantamiento que hicieron para detectar si las personas percibían mejora con el uso de la marihuana. 2 casos de bloqueo del lenguaje también mejoraron uno mejoró con el fitocannabinoide vaporizado, el Bedrocan, que hay en Holanda, y otro con dronabinol, que es THC sintético. Entonces, hay varios estudios del síndrome de Tourette mostrando. Las dosis son muy variables. El THC va de 2,5 a 30 miligramos por día. Y voy a mostrar un caso. Este niño que tiene acá una palilalia, o sea, un tic de repetir la misma frase varias veces, que también mejoró con el uso de uno importado, 50 miligramos por ml. Quer dizer, isso daqui é boba de Caroline, chegou a 1 milhão. No canal, né? Siga meu inscrito. Mas mesmo assim eu agradeço. Sem direito. E Sem eu queria direito. agradecer essa pessoa que se inscreveu Alguma no coisa. canal. Alguma coisa assim. Alguma coisa Esse assim. inscrito, Alguma coisa. cara. Alguma coisa assim. Obrigada por ter apoiado o canal. Alguma coisa assim. Obrigada. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. A gente tá muito Alguma coisa assim. Tá pensando em gravar Alguma esse coisa vídeo, assim. tá? Ó, tô derretendo aqui. Diana, você tá de cara com a minha cara, né? Você tá me zoando, tá falando, agradecendo a um inscrito, sendo que você tem mais de 20 mil. Él tenía ese tic de hablar y mejoró con el uso del extracto. Y acá hay otro caso, este anterior usó uno importado y este usó uno artesanal de acá de Brasil.
Rafa. Tá se sentindo melhor, Rafa? Bem melhor. Mas, doutora Cata, tamo junto. Esto fue una semana después de empezar el tratamiento. Deixa aí mesmo. Es un caso bien grave que en una semana mejoró muchísimo con el extracto artesanal. Hay estudios, los primeros estudios en epilepsia fueron acá en Brasil. Entonces en 1980 hubo un primer estudio con cannabidiol que fue hecho con un profesor de acá junto con el Meshulam de Israel, y ya encontraron efectos en epilepsia, pero la investigación no siguió adelante, no hubo interés, en fin. Ahora se está retomando todo eso. Entonces, en la epilepsia, la acción es probablemente por modulación de receptores amiloides, modulación de canales de potasio, modulación de receptores de glutamato y reducción de excitabilidad neuronal por los receptores GPR5. Para la convulsión, o sea, para la convulsión aguda, se puede usar un producto que se llama liposomal, que tiene CBD en forma liposomal, que es mucho más absorbible. Y acá en Brasil tenemos el spray Resgate, que es hecho por la Abrace, que es una asociación de pacientes como la Fundación Daya que ustedes tienen ahí, y que se puede usar en la nariz. Y voy a mostrar acá un caso de un niño con convulsión. El padre le pone el spray en la nariz y enseguida sale de la convulsión. Calma, papai tá aqui. Papai. Oi. Oi. Passou? Passou, neguinho? Ese niño tiene una epilepsia refractaria y un autismo. El padre es médico. El niño tiene más de 18 internaciones en unidad de terapia intensiva porque tuvo que ser intubado varias veces porque casi se muere con las convulsiones. Y con este spray en las crisis agudas y con el extracto bioral de manutención consiguió tener, en fin, una calidad de vida, y el padre, que es médico, ahora es un activista de la cannabis medicinal. Otra indicación son las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Huntington. En el caso de Alzheimer, el cannabidiol disminuye la gliosis y la neuroinflamación y promueve la neurogénesis, y el THC degrada la placa beta-amiloide, que es la que causa el Alzheimer, y bloquea la respuesta inflamatoria. Entonces, tanto el THC como el CBD son importantes para el Alzheimer. Hay un estudio clínico que usó dronabinol, que es el THC sintético, en 15 pacientes que tenían demencia, estaban internados, y la idea era estimular el apetito porque no querían comer. Pero además de mejorar en el apetito, mejoraron mucho de los disturbios de comportamiento. Otro estudio hicieron con 10 pacientes, usaron un extracto de cannabis de Israel,
que tenía alto THC y bajo CBD en dosis que podían ser 5 miligramos de THC 2 veces por día. Si no mejoraba, ir hasta 7,5, pero en la práctica 7 participantes usaron la dosis mínima de 2,5 de THC y solamente 3 usaron 5 miligramos. Todos tuvieron beneficio. Hay un tercer estudio de 10 mujeres que hicieron también una tintura de cannabis natural con CBD, THC 2:1, usando una dosis media de 7,6 miligramos de THC y 13,2 miligramos de CBD. También tuvieron buenos resultados. A ver, esto es para hablar de la patología de Alzheimer. Acá hay un video de un señor con Alzheimer tratado también con un extracto artesanal. Ustedes van a ver que prueban darle la comida primero y darle el remedio con una jeringa porque no quiere comer y después va mejorando. Olha o dente, como tá bonito. Oh, não, rapaz, não. Engola, rapaz. Se cuspir é pior, pai. O dente, a imagem dela. Olha o dente, como tá bonito. Oh, não, rapaz, não. Engola, rapaz. Se cuspir é pior, pai. Dá de novo. Não, você não comeu nada não, pai. Entendeu? Pronto. Peraí que ele não mexe. Não, engola. Engola, ele vai pra ver pra sua casa. Puxa o riacho. Pronto. Tá, tem um pano aqui. Entonces, ese paciente en un mes tiene una regresión del cuadro, que es una cosa para quien tiene experiencia en el tratamiento de pacientes con Alzheimer. Yo particularmente nunca vi una respuesta de esas con ningún anticolinesterásico, ninguno de los tratamientos tradicionales para demencia. Paralisia supranuclear progresiva es una enfermedad tipo Parkinson Plus. Este es un caso que yo lo publiqué y acá voy a mostrar. Este primer video fue con 17 días de uso del aceite, un artesanal. Y ya estaba mejor, porque cuando yo la vi la primera vez no conseguía ni decir A. É a articulação dela bem rígida. Dobra essa perna aqui, mãe, ó. Tenta dobrar. Dobra. Isso. Aí. Articulação mais rígida, né? Ô, mãe.
Fala o seu nome inteiro. Fala o seu nome. Eunice. Aparecida. Aparecida. Se. Aparecida. Aparecida Lima. É isso aí. E o meu nome? Wilson. Wilson. O que mais? Pereira. Pereira. O que mais? Lima. É isso aí. Entonces, cuando yo la vi, estaba siempre en la silla de ruedas, no conseguía levantarse, solamente conseguía comer, si le daban la comida en la boca y comida pastosa, no conseguía masticar. Se ve que tiene los ojos paralizados, no tiene movimiento ocular. Y después de 10 meses usando el aceite de cannabis, ya estaba consiguiendo comunicarse, conseguía comer sola, sin ayuda. Y acá está el video de ella con el personal trainer haciendo fisioterapia. Entonces este caso fue publicado, después si tienen interés le puedo mandar el artículo. Parkinson también, no hay muchos estudios en Parkinson, hay estudios teóricos de por qué podría funcionar, hay relatos históricos, hay algunos estudios que muestran mejoras en síntomas generales como sueño, psicosis, otros síntomas. Después hay un estudio de observación de 22 de 28 pacientes que usaban la cannabis fumada, decían que mejoraban de los temblores, rigidez y bradiquinesia. Y otro estudio también en que los pacientes decían que usaban fumada y mejoraban principalmente del humor y del sueño. Acá hay un caso de una señora que mejoró algunos días de uso antes de aumentar la dosis, pero ya se ve con esta dosis inicial que ya tuvo una mejora. Na esquerda é 20 de dezembro e na direita é 8 de janeiro. Este es aquel paciente que había mostrado antes, este es el... Pressa nenhuma em rever seus templos notáveis. I believe if we mismanage this moment for the sake. No, yo estaba en tratamiento, dejó de tomar su dosis para poder ser filmado, enseguida toma la dosis y tiene una mejora de los temblores. Huntington, no, hay un estudio que dio negativo, este estudio no muestra beneficio con el Sativex. Desde el punto de vista teórico podría funcionar, y acá tengo un caso también. Este es un paciente que tomó la dosis del extracto artesanal, tomó 1 mililitro de un extracto
con alto CBD y bajo THC, y 1 mililitro de un extracto que tiene CBD y THC uno para uno. Y esto es después de la primera dosis, o sea, él toma y después de 20 minutos el segundo video. Porque esse rapaz queria dormir e comer. Aí ele tem 2 dias que ele comeu bem, melhorou. Aí hoje ele já acordou já assim, mas aí caiu, não sei se aquela tem a ver, né, que ele ficou mais agitado. Ele caiu. Foi o Francisco que juntou, caiu da cama. Não sei como é que ele caiu dessa cama, porque eu não tava. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, eu descansei um pouquinho dormindo, né, meu filho? Glória a Deus. O sea, después de la primera dosis ya no tiene más los movimientos coreicos, está relajado y consiguió descansar. ¿Cómo prescribir? Existen varias formas de uso. Entonces, están los extractos en aceite o tintura. Hay algunos que son en solución hidrofílica. Puede ser vaporizado, puede ser en cápsulas, en cremas, pomadas, supositorios, adhesivos. Colirios están en desenvolvimiento y spray oral o nasal también. Hay que saber elegir el porcentaje que uno quiere de los cannabinoides, o sea, dependiendo de la enfermedad, uno va a elegir que tenga más o menos THC, más o menos CBD. El perfil de terpenos también puede ser un parámetro, pero no todas las empresas fornecen el perfil de terpenos. Hay que elegir la vía de administración. Entonces, por ejemplo, para un paciente con epilepsia, uno puede darle un extracto de manutención para que tome mañana, tarde y noche, vía oral, y puede tener el spray para una emergencia en que tenga una crisis convulsiva. Lo mismo para un dolor crónico o jaqueca. Puede tener un aceite de manutención y un spray para una crisis. La frecuencia de uso, que puede ser 1, 2, 3 o 4 veces por día, a depender del grado de control que uno tiene que tener y de la enfermedad también. Por ejemplo, si uno usa solamente para insomnio, puede usar solamente a la noche. Y hacer asociaciones, tanto de productos como de vías de administración. Las tinturas son hechas con una extracción hecha con alcohol o con glicerina, y los aceites son más concentrados, y la extracción es hecha con dióxido de carbono, que es el mejor método, pero es el más caro también, o con el uso de solventes. Es importante que la empresa siempre entregue la cromatografía. Entonces, la cromatografía es hecha en es High Performance Liquid Chromatography, cromatografía líquida de alta performance. Es hecha en el líquido para determinar cuál es el perfil de cannabinoides del producto. Esta es la principal diferencia entre un producto artesanal y un producto de laboratorio. Los productos artesanales, la persona que los hace va a decir, esta es la variedad Purple Kush y tiene 30% de THC y 15% de CBD. Pero uno no va a saber exactamente en miligramos cuánto tiene. En cambio, los productos de la industria vienen con la cromatografía y uno sabe exactamente cuánto va a tener de THC y de CBD y de otros cannabinoides, y ahí uno va a tener lote a lote la cromatografía, de manera que uno va a saber exactamente lo que el paciente está tomando, y así va a saber qué dosis el paciente necesita. Los productos de la Verdemed, hay dos tipos de productos con CBD isolado, 200 miligramos por mililitro y 100 miligramos por mililitro.
hay 2 productos con full spectrum, que tienen 50 miligramos por mililitro de CBD y 33 miligramos por mililitro de CBD. Los dos tienen hasta 0,3% de THC. La opción en cápsulas. El Sativil, que es ese spray oral que tiene 25 miligramos de CBD y 27 miligramos de THC, que es la principal indicación. Este es equivalente al Sativex, que la principal indicación es la espasticidad de la esclerosis múltiple. Entonces, cuando uno va a elegir un aceite importado, tiene que buscar lo que se llama de grado farmacéutico. ¿Qué es? Son aceites que tienen certificados de buenas prácticas y certificado de que es un producto orgánico, fue testado para no tener pesticidas, no tener metales pesados, viene con la cromatografía, o sea, es una cosa mucho más controlada y mucho más segura. Efectos adversos. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen históricos familiares de esquizofrenia o que tienen un histórico de bipolaridad por riesgo de hacer una manía. En niños y adolescentes hay que tener más cuidado con el THC. En general, los productos que tienen más CBD que THC son seguros. Y los productos con cannabidiol isolado son extremadamente seguros, pero tienen menor eficacia. El THC tiene una dosis letal altísima, entonces, por ejemplo, monos en laboratorio solamente se murieron con 9.000 miligramos por kilo de THC. Es una dosis extremadamente alta. Entonces, los riesgos en relación a riesgo letal prácticamente inexisten. Y acá hay una tabla con todos los efectos adversos que ustedes pueden consultar después. Las contraindicaciones absolutas serían psicosis activa, o sea, un paciente que está psicótico no se debe usar el THC, se puede usar el CBD. Enfermedades psiquiátricas descompensadas también, evitar el THC sin el CBD. Alergias que pueden aparecer. Pacientes atletas, o sea que pueden ser pescados en el doping, no pueden usar THC. Las contraindicaciones relativas son arritmia cardíaca o enfermedad cardíaca grave y uso de anticoagulantes. El uso de anticoagulantes es importante saber que el propio CBD tiene un efecto anticoagulante y además el CBD puede potencializar algunos anticoagulantes que tenemos en el mercado. Entonces hay riesgo de hemorragia. Por ejemplo, este paciente mío usaba Eliquis, que es un anticoagulante con el CBD. Tuvo un accidente, se cayó, hizo un hematoma y después tuvo que hacer un injerto porque en fin, tuvo una hemorragia grave y yo tuve que cambiarlo de un producto con alto CBD para un producto con alto THC. Acá están las vías de metabolización del citocromo P450 que ustedes pueden consultar para verificar las interacciones medicamentosas. Y hay que tener cuidado con la función hepática. Hay relatos de hepatitis medicamentosa cuando se usa el cannabidiol junto con el ácido valproico. Cuando se usa solamente los extractos con cannabidiol no se encuentran casos de hepatitis medicamentosas. Entonces el problema es en realidad cuando se usa con el ácido valproico. Hay que monitorar la presión arterial porque el CBD es hipotensor y además de eso está la interacción del CBD con los remedios antihipertensivos.
Y hay que prescribir productos con calidad garantida, principalmente si vas a tratar niños o adolescentes, para evitar que tengan una intoxicación por THC y también para garantizar que el producto que le das tiene el CBD. Porque un estudio en Estados Unidos mostró que 60% de los productos que eran vendidos por la internet no tenían lo que decía el rótulo. Entonces, para usar con seguridad, lo ideal es usar los productos de la industria farmacéutica. Entonces, era esto que tenía que pasar para ustedes. Estoy a disposición para sacar alguna duda. En este QR Code pueden ingresar en el grupo de WhatsApp, a donde después puedo seguir mandándoles material para que estudien y sacar dudas. Doctora Ana, muchas gracias. Nosotros tenemos acá dos preguntas en el chat. Uno de Maritza Giraldo, que pregunta si hay estudios de los fitocannabinoides en pacientes con depresión y trastornos de ansiedad. Yo creo que ya hemos hablado un poquito en la presentación, pero si tú quieres hablar un poquito más sobre eso. Depresión no hay. Lo que hay son estudios que fueron usados para otras enfermedades y los pacientes que tenían síntomas depresivos y síntomas ansiosos tuvieron mejora de eso, pero no existen estudios seleccionados para depresión. Para ansiedad existen los estudios que yo puse acá, están en un slide, después ustedes pueden recibir la clase esta en PDF, y ahí están los estudios que fueron hechos en estrés postraumático, en ansiedad social, insomnia. Excelente. Y hay una pregunta más también, que él dice, quiero saber en casos de pacientes con Tourette, ¿cuál sería la recomendación? ¿Usar el THC, sí o no? ¿Y qué producto específico y posología inicial? Yo creo que, bueno, depende mucho, pero podría comentarnos de manera general. ¿Y cuáles son los efectos secundarios que se han visto con este tratamiento? Y si también se lo combina con neurolépticos. Sí, el tratamiento, bueno, esto es una regla general para cualquier enfermedad. En general, cuando los pacientes llegan pidiendo la cannabis, son pacientes graves, refractarios, que no mejoraron con nada. Entonces, nosotros acrecentamos el cannabidiol manteniendo las otras medicaciones, y se va monitorando los efectos adversos de las otras medicaciones que son potencializadas. Eso pasa con los neurolépticos, por ejemplo. Entonces el aripiprazol va a aumentar 75 o 100% el nivel plasmático por la interacción con el cannabidiol. Entonces, si el paciente empieza a tener acaticia, hay que bajar el aripiprazol. Y eso va a pasar con varios tipos de remedio. Entonces, siempre se acrecenta el cannabidiol y después se hacen ajustes en los otros. Hay pacientes que consiguen ir sacando los otros remedios. Por ejemplo, pacientes con epilepsia refractaria, hay muchos que al final se quedan solamente usando la cannabis y no necesitan más otros anticonvulsivos. Los pacientes con Tourette que yo trato, hay algunos que están solamente con el CBD, que tiene que tener THC, o sea, CBD puro sin THC no va a funcionar en Tourette. Tiene que tener THC. Los productos importados van a tener hasta 0.3% de THC, pero a veces eso es poco, a veces es suficiente, a veces se necesita más. Cuando se necesita más, lo ideal es acrecentar otro producto que tenga alto THC para complementar el tratamiento. En relación a efectos adversos, prácticamente nada. Cuando pasa, y es raro que pase, de que el THC... por ejemplo, yo acá en Brasil hago combinaciones del producto importado con el producto artesanal rico en THC. Cuando el THC no es suficiente, le voy aumentando un poquito el THC de a poco,
y a veces cuando se pasa un poco de lo ideal, se va a tener algún efecto colateral como somnolencia o se le quedan los ojos medio rojos como si hubiera fumado marihuana, pero eso enseguida se baja la dosis y ya está, no pasa nada. Entonces, es raro tener efectos colaterales. Los efectos adversos son realmente raros. Diarrea es bastante común, principalmente con los extractos que son en aceite. Entonces, eso es una cosa que puede pasar, diarrea. Y baja de presión si la persona usa otros remedios que en combinación pueden bajar la presión. Pero fuera de eso, son muy bien tolerados. Buenísimo. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos en el chat. Si alguien más tiene alguna pregunta. Mientras tanto, les dejo invitado a seguir de nuevo a las redes sociales de VerdeMed, así como a unirse a nuestro chat, que ahí está en el, bueno, a nuestro chat de WhatsApp, que está en el chat acá de Zoom. En este chat siempre hay material científico nuevo, discusiones, intercambio de experiencias y casos clínicos. Entonces creo que es una instancia bastante interesante para compartir conocimiento. Aparte de eso, solo decirles que en Chile, aparte de yo, tenemos dos personas más en el equipo, que es Jacqueline y Sergio, que están acá en el chat también, y sus contactos también están acá en el chat de Zoom, que son quienes están haciendo toda la visitación médica y ese primer contacto con los médicos para presentar toda la gama de productos VerdeMed y también ese soporte de conocimiento, de conocimiento y de webinars y de material informativo para todos ustedes. Así que muchas gracias. Estén muy bien. Disculpe, una última pregunta acá nos apareció, que si podría ampliar un poco su uso en autismo severo. Doctora Ana, creo que podríamos cerrar con esta pregunta. ¿Pueden explicarme qué quieres decir con ampliar un poco su uso en autismo severo? No entendí la pregunta. Que nos escribió, si puede explicar un poquito más también, es un anónimo, así que no sé. Yo creo que se trata de ampliar el uso del CBD o del THC en el autismo severo, en el espectro severo. Autismo es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, no existen remedios específicos para autismo. Lo que se usa son remedios para los síntomas. Entonces, si el paciente tiene hiperactividad, se usan los estimulantes, si tiene TIC, se usan los neurolépticos, si tiene estudio de comportamiento, se usan los neurolépticos. La diferencia es que con la cannabis hay neuroregeneración, neurogénesis. Entonces, los pacientes se desenvuelven. Entonces, los pacientes mejoran el lenguaje, mejoran la psicomotricidad, mejoran la parte cognitiva, empiezan a aprender, mejoran el comportamiento. Es un resultado completamente diferente de lo que se está habituado a ver con los tratamientos tradicionales. Entonces, como el autismo no tiene un tratamiento específico, yo recomiendo siempre el cannabidiol para los pacientes con autismo. Me parece que siempre va a haber un gano. Mismo que el paciente no tenga de estudios de comportamiento, no tenga cosas así más floridas, solamente el facto de usar el cannabidiol va a promover el desarrollo y el amadurecimiento de las vías que están inmaturas y hay ganos. Y son rápidos, en una semana ya se ve diferencia. Entonces no sé si respondí, no sé si la pregunta era esa. Bueno, muchas gracias, doctora Ana. Si sigue la duda, siempre nos pueden buscar por el WhatsApp que está ahí en el chat.
Así que una vez más, muchas gracias a todos por su tiempo y por el interés en el tratamiento con cannabis medicinal. Doctora, una vez más, muchas gracias por todo, por compartir tremendo contenido con todos nosotros y que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos.